Debatir sobre el trabajo periodístico es indispensable para construir una sociedad democrática. Una serie de conferencias magistrales son organizadas por la Secretaría Nacional de Comunicación, camino a la Cupre 2014. Comunicadores, periodistas, servidores públicos y privados de la ciudad de Machala se dieron cita para participar en los talleres de comunicación integral. La comunicación de crisis, el uso de las redes sociales y la exploración en la comunicación son áreas que se deben manejar eficientemente. Lucía Andrade, experta en comunicación de crisis, expuso sus criterios y dio algunas pistas. La gente hoy en día está opinando y conectada en las redes y eso es medible. También las redes sociales nos presentan un peligro. Si no sabemos intervenir correctamente en redes sociales, son un riesgo para que nosotros mismos nos creemos crisis. Cuando algo está en redes sociales hay que contestarlo inmediatamente, pero es muy grave que nosotros mismos hagamos el esfuerzo para que esto salga en los medios convencionales. La comunicación de crisis le permite a ustedes prever todas estas situaciones y actuar correctamente para minorar los riesgos, no para acrecentarlos. Fíjense cuánta responsabilidad. Y muchas veces en nuestras instituciones, ¿qué es lo que hacemos? A ver, que nos maneje las redes sociales este chico que viene a hacer prácticas. O el que conoce de la web, este técnico. Y los técnicos no pueden reemplazar el criterio de un comunicador. No cualquiera puede manejar las redes sociales porque al hacerlo está manejando la imagen y la reputación de nuestras instituciones. Las crisis no son el problema. El problema existe cuando, no manejamos las crisis y dejamos que lo manejen otros. Porque en la velocidad que hoy tenemos de la comunicación, si usted no se hace cargo, la ciudadanía se hace cargo de hablar por usted, ¿sí o no? Entonces, importante tener claro, la buena noticia es que la mayoría de las crisis son previsibles. Tenemos que entender que la comunicación sí sigue siendo un arte, pero señores, es una ciencia. Y hoy, más que nunca. Entonces, yo voy a compartir algunas de las investigaciones científicas mediante las cuales se realizaron estudios de cómo se comporta el cerebro humano ante una situación de crisis. ¿Cómo recibe una persona esa información? Y en base a eso se crearon estas técnicas de comunicación de crisis. La primera que voy a compartirles es esta, CCO. CCO significa compasión, convicción y optimismo. ¿Qué quiere decir? Que en una crisis, y yo diría que aún cuando no es una crisis, usted lo primero que tiene que hacer es entender a su audiencia, cómo se siente, y empatizar con esta audiencia. Y si es una crisis, debo compadecerme. Segundo, una convicción. En una crisis, si me cogió desprevenido, probablemente no tengo todos los datos que necesito para comunicar. Entonces, más seguro es que yo comunique una convicción. Y finalmente, un optimismo. ¿Para qué me está sirviendo esta experiencia? ¿O qué voy a hacer yo para que ustedes estén seguros de que yo lo voy a resolver? La comunicación, para que sea una comunicación, tiene que causar un efecto en la otra persona. Entonces, si tú lo haces de una manera espontánea, sin un plan, puedes llegar a cometer errores y a poner en una situación difícil a la institución a la que representas. Porque lo primero que tiene que hacer la comunicación es lograr una empatía, ¿no?, con las audiencias. Y debo demostrar que lo que yo hago como institución no es simplemente un ejercicio profesional, sino que le está sirviendo al interlocutor para algo. Cuando hay crisis, el problema es mayor, porque debo entender tu problema, debo entender esa situación difícil en la que yo primero debo demostrarte que me interesa tu situación y que por supuesto estoy dispuesta a atenderla. Y debo
conjugar el 100% de la comunicación, del cual tan solo el 7% es lo que digo, y el 93% de mi comunicación es mi actitud, mi disposición, el tono en el que hablo. Entonces, cuando aprendemos a manejar todas estas herramientas, realmente la comunicación se convierte en un instrumento muy poderoso. Muy interesante el tema de la comunicación de crisis, muy venida en estos tiempos, donde las organizaciones, las entidades tienen que manejarse, puesto que se ha venido generando una comunicación no apropiada, no ética, no moral, a veces ejecutada por personas que no tienen la preparación para este tipo de situación. Convertirnos en exploradores y repensar la comunicación es lo que nos propone Santiago Ayala, experto en comunicación avanzada. Cuando hablo de exploración, hablo que renunciemos un momento a ser los expertos y querer tener todas las respuestas. Vamos a hacer un análisis. A nosotros aquí en Ecuador, en Latinoamérica, nuestros sistemas, tanto de nuestro entorno educativo y de comunicación, nos han enseñado a preguntar o a responder. ¿Qué opina usted? ¿A qué nos han enseñado? A responder, ¿sí? Nos han enseñado a responder. Tenemos una cultura en la cual debemos tener todas las respuestas, pero no nos han enseñado ¿a qué? A preguntar. La respuesta la tiene el experto, la pregunta la tiene el explorador. Jóvenes estudiantes, profesionales en las áreas de comunicación que están aquí, les invito a que despejen un poco esa ecuación, dejando las respuestas de lado y empezando a trabajar sobre el tema de qué preguntas yo puedo explorar para ahondar en nuevos paradigmas, ¿de acuerdo? Nos hemos dado cuenta que hemos evolucionado y la consecuencia de tener un buen resultado es de tener diseñado bien una cultura organizacional. Empresa que ya no se dedica a aprender, empresa que está condenada ¿a qué? A ser enterrada. Entonces, ¿de qué me sirve un sistema de comunicación institucional si veo que dentro de esto mi cliente interno dejó de aprender? Punto número 1 que ustedes pueden sacar como primera conclusión. Si yo quiero que fluya de manera congruente y consecuente prácticamente mi visión dentro de la gente de mi institución, debemos generar una nueva cultura de conocimiento. Entonces el coaching más allá no lo traduzcamos, sino generémoslo como un estilo de comunicación nuevo. Es importante porque, como hablábamos hace poco, no habla simplemente de generar el expertise en una persona, sino el explorador. Y hoy en día sabemos que tenemos algunos paradigmas heredados que nos han hecho más expertos en el pasado. Pero entonces el coaching lo que nos permite, nos da una opción, es de explorar. Mediante un sistema socrático, hablábamos que esto no es nuevo, viene desde el tema de Grecia, los filósofos, Sócrates, en el cual usaba la técnica de la pregunta, o sea, utilizar preguntas constructivas, preguntas que nos permitan descubrir y sobre todo generar acompañamiento a nuestros interlocutores y potencializarlo mejor, lo que decía, ¿no? O sea, mi conversación debe llegar a un nivel en el que le desgaste el tema, no a la persona. Y el coaching hace eso. Es decir, que yo rescate lo mejor a tal punto de aprender, sumar y ganar en un proceso de conversación. Entonces, ¿por qué es importante para los periodistas esto? Porque estamos trabajando en su autopotencialidad, ¿sí? Que cambie su paradigma, posiblemente decir, no rayar en simplemente querer dar buenas noticias, porque vivimos en un mundo real, hay malas y buenas noticias, algo que no nos gusta y sí nos gusta, pero para el periodista en que genere ese proceso de autoestima, en ese proceso de autoempoderamiento y sobre todo una herramienta para que pueda generar lo mejor de las personas que tiene al frente, generar un acompañamiento real. Hay algo fundamental que es la estructura de la organización dentro de cada unidad de trabajo. Y además de esto, de esa estructura de organización, es la motivación hacia el personal, el recurso humano, el talento humano que trabaja con uno. Es decir, recojo muchas cosas: motivación, organización, capacitación permanente, que es lo que nos va a permitir superar los escollos desde la unidad de trabajo, desde la ciudad, la provincia y el país. Realizar una gestión correcta en las redes sociales es lo que recomienda Diego Mosquera, consultor de comunicación. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer una gestión adecuada en redes sociales? Primero, que nos valga más dinero comunicar, yo lo había hablado, porque gastamos más recursos. Ahora hay una línea directa que se maneja en redes sociales y el mundo offline se está transformando al mundo online. ¿Cómo es esto? No sé si han visto, las publicidades ahora han cambiado. Ya no te llenan de tanto mensaje, sino van directo al punto. Esta es la promoción, gánate el carro, pero termina generalmente con un eslogan que dice: síguenos en Facebook y Twitter para
la promoción, ¿no es cierto? Para más información. Entonces, claro, ya no te gastas tanto dinero si no solo haces como un enganche, un phishing, y está listo. Lo mandas a tu cuenta de Facebook, de Twitter, y ya. ¿En qué fallamos las empresas principalmente? Bueno, no tenemos una estrategia de comunicación digital, no tenemos un plan de comunicación de redes sociales. Es muy importante estructurar un plan de comunicación. ¿Por qué? Porque el periodista que maneja la red social tiene que saber de fotografía, ser buen redactor, tener criterio de video, tiene que ser completo, saber sintetizar, porque en Twitter tiene 140 caracteres, pero lo recomendable es usar 100. Entonces, ¿cómo puedes ese microblogging darle un buen uso? Es importante saberlo, ¿no es cierto? No personalizar las redes sociales. Tiene que tener tu imagen, conexión con lo que vendes o con lo que quieres mostrar, lo que pertenece a tu empresa. Las mejores horas para tuitear, ojo, de 7 a 9, ¿sí? De 7 a 9, de 1 a 3 de la tarde y de 6:30 a 9 de la noche. Son los mejores horarios para tuitear. Y las mejores horas para postear en Facebook son a la 1 de la tarde y a las 7:30 de la noche. No se debe hablar solamente de nuestra empresa. Es bueno establecer una relación con otras páginas que más o menos manejen la misma información que tú lo haces. En mi caso, yo manejo comunicación digital, entonces tengo amigos en España, en Chile, en Argentina, empresas que hacen más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que hago? Saco información de ellos, la comparto y ellos comparten mi información. Entonces genero una comunidad más amplia, ¿sí? Exacto. Eso es el 2.0. Yo te doy, tú me das. Vamos, conversando. Y vamos creciendo, vamos generando. Vengo acá por la capacitación que me dijeron unos compañeros por vía internet. A saber un poquito más sobre las redes sociales, cómo me puedo capacitar un poquito más. Puede ser, por ejemplo, cómo puede llegar más al público. También, inclusive, profesionalmente, cómo puedo llegar a mis clientes, si es que llegara a tener en un futuro, si me dedicara a lo que son redes solamente sociales para empresas o imagen de proyectos. Bueno, ahora hay infinidad de herramientas que tú puedes encontrar en la web. Muchas de ellas sí realmente no sirven, otras sí sirven un poco. Es la pericia del community manager en investigar cuál es la que más se aplica a su realidad. No todo es para todos. Entonces hay herramientas muy útiles que complementan lo que es Facebook, Twitter, videos con YouTube, entre otras. Tú como empresario, como comunicador, dar la correcta información también beneficia a tu marca, beneficia a tu empresa, porque eso genera confianza en tus consumidores o en tus seguidores. Esta confianza a través del 2.0, que es una ventana directa a estar con las personas, porque ya no es lineal, ya no es yo te digo y no escucho lo que me dices, sino ahora ya se conversa a través de las redes sociales. Entonces las necesidades del cliente o de tus seguidores son más directas, son mejor escuchadas.